Entonces continuamos en la serie del libro o la carta a los romanos, quien fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora vamos a estar siempre en el capítulo número 1, pero desde el versículo 18 en adelante hasta terminar el capítulo 1, que es el último versículo, el 32. Entonces, esta es la segunda parte del capítulo número 1. Como vimos en la introducción de esta carta del apóstol Pablo, lo primero que vimos es de que el apóstol Pablo es quien escribe esta carta, y que cuando escribe esta carta le está escribiendo a los romanos, que era una congregación o una iglesia que estaba combinada no solo con judíos, pero también con gentiles, es decir, gente que no tenía sangre judía, pero que ya habían aceptado a Jesús también como su Salvador. Entonces hay una combinación ahí de judíos y de gentiles en esa iglesia que se encuentra en Roma. Y entonces otro de los datos interesantes que vimos es de que el apóstol Pablo se dice que no fundó esta congregación, pero de una o de otra manera fue contactado el apóstol Pablo para que el apóstol Pablo le dé seguimiento a esta congregación. Entonces, como el apóstol Pablo nunca ha estado directamente con ellos, nunca les ha visto, pero está orando por ellos, está intercediendo por ellos, lo primero que el apóstol Pablo quiere hacerles ver, la importancia de la doctrina y quién es el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo, desde los primeros versículos, empieza a hablar de pura doctrina. Desde los versículos número 1 del capítulo número 1 hasta el versículo 17, Pablo ya ha hablado de varios puntos doctrinales principales bajo los cuales él enseña, bajo los cuales él ha sido guiado por el Señor Jesucristo. Entonces, en los primeros versículos hemos visto que Pablo ha mencionado a Jesucristo como el Hijo de Dios, el ungido, el escogido. Ha hablado también de que ese Jesucristo, que es el ungido escogido, ha venido del linaje de David, como se había profetizado antes. Ya habló también Pablo acerca de la resurrección, que era un dato, un elemento bien importante para que la profecía que apuntaba a Cristo Jesús fuera cumplida por completo. Entonces la resurrección es un elemento importante, y Jesús, como hemos visto, no solo en lo que escribe el apóstol Pablo, pero también en los evangelios, Jesús resucitó de entre los muertos, como él mismo lo había dicho, como se había profetizado ya en el Antiguo Testamento. Jesús ha resucitado, y eso es lo que le está diciendo también el apóstol Pablo a los romanos. Entonces Pablo quiere que la iglesia que esté en Roma entienda los puntos doctrinales bajo los cuales Pablo enseña. Los demás discípulos de Jesús están enseñando, Pedro, Juan y otros hombres que se han levantado predicando la palabra. Esto es algo fundamental, y por eso el apóstol Pablo desde los primeros versículos quiere hacérselos entender. Ya habló Pablo también de la gracia, ya habló Pablo también de la fe, de la justicia de Dios, es decir, de la justificación, y también él ha dicho que de todo esto y demás cosas que va a seguir contando en el resto de los capítulos, él dice: no me avergüenzo del evangelio. Y tomábamos también en otro sentido esta expresión de Pablo, diciendo de que él quiere ir a Roma y estar personalmente ahí con esta iglesia que está en Roma y predicarles la palabra de Dios. Y ahí es donde le dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué dirá esa expresión? No solo porque Pablo se pudo haber sentido avergonzado porque los demás dijeran: le cree a Jesús, y Jesús ni resucitó, Jesús no es Dios. En cierta manera Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio por eso, pero también podemos tomarla en el sentido de que Pablo no se avergonzaba, es decir, no tenía miedo de predicar el evangelio, que es otra forma, porque en esos tiempos predicar el evangelio era de muerte, era de persecución, era de tortura. El mismo apóstol Pablo antes era perseguidor de la iglesia. No fue hasta que tuvo un encuentro extraordinario con Jesús que su vida fue transformada, pero él mismo
perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Dice la tradición oral, es decir, lo que se ha venido contando así de boca en boca, que lo que muchas veces hacía Pablo era que amarraba incluso, o amarraba junto con los soldados que le acompañaban, amarraba a los cristianos que habían agarrado y no querían negar a Jesús, los amarraban tras las colas de los caballos, así de que los iban jalando y ellos iban amarrados, pero cuando se cansaban y caían de rodillas o caían acostados, seguían amarrados, los caballos no se detenían y seguían arrastrando a esos cristianos, y si habían aguantado llegar vivos, los echaban en la prisión, y si no, se morían en el camino. Otros eran apedreados, otros eran azotados, como vemos el caso de Pedro y Juan, pero cuando ellos eran azotados, dice que salían alegres y felices de haber sido tomados por dignos de ser castigados por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces a eso se refiere Pablo, de que no se avergüenza del evangelio, es decir, no tengo miedo, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, pero yo voy a predicar al Cristo resucitado, al Señor y Salvador. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo, predicar acerca de Jesucristo. En el versículo 18, si retrocede un poquito más, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es cierto que nosotros predicamos de que Dios es amor. Nosotros hablamos del amor de Dios. Y uno de los versículos favoritos que nos encanta citar, y que es uno de los más famosos en todo el mundo, es que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hablamos del amor de Jesús, hablamos de la compasión que Él tiene por nosotros, de la gracia que se desprende del amor por todo lo que hace por nosotros. Y algunos podrían pensar: bueno, entonces el apóstol Pablo se contradice acá en lo que dice. Entonces Dios no es amor, sino que Dios es ira, Dios es enojo. Pero tenemos que leer todo el versículo para encontrar el contexto. Dice que la ira de Dios, es decir, Dios se puede enojar. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras, airaos, es decir, te puedes enojar, pero no peques. Hay momentos en los que uno pues se enoja, ¿no? Quizás entre algunos de los hermanos sucede que de repente alguien no hizo algo como quería y el otro se molesta porque no le hizo caso, pero hasta ahí está bien. El problema es que se vaya a pasar y llega a un nivel en el que empiece a maldecir o a odiar a su hermano o a su hermana por cosas que se pueden resolver hablando. Entonces uno puede molestarse, uno puede enojarse, pero no debe de llegar al punto al que uno puede maldecir o odiar a su propio hermano o hacer cosas más graves, levantar falsos chismes, etc. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, ¿contra quiénes? No contra los que aman a Dios, no contra los que hacen la voluntad de Dios. Aquí no se especifica que es contra toda impiedad e injusticia, todo aquello que es injusto, todo aquello que es malo. Dios aborrece eso, Dios se enoja y desata su ira, y dice que estos hombres que detienen con injusticia la verdad, es decir, incluyendo predicar la palabra de Dios, aquellos que detienen con injusticia el predicar la palabra de Dios, la verdad, la justicia, toda esa gente injusta y mala, Dios se enoja con ellos. Claro, Dios ama al pecador, Dios lo ama y Dios quiere que se arrepientan. Si Dios creó a toda la humanidad con el objetivo de que voluntariamente todos nos acerquemos a Él y le demos gracias por permitirnos existir, gracias por el lugar en donde estamos, gracias por la comida, gracias por la protección, gracias por tu cuidado, gracias porque me amas, y que voluntariamente busque a Dios. Pero como tenemos libre albedrío, libertad de pensamiento, aunque todos de una o de otra manera tienen conciencia de que existe un ser superior,
pero no le dan las gracias a Dios, no honran a Dios, y entonces hacen su propia voluntad. Y ahí es donde hacen el mal muchas veces, porque piensan que aunque hacen cosas malas, pero para ellos no es malo. Entonces, dice la misma Sagrada Escritura que hay algunos que las cosas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es decir, están trastornadas sus mentes y esta gente obra con impiedad y con injusticia. Dios sigue siendo amor. Si usted busca a Dios y ama a Dios de todo corazón, Dios nunca le va a maltratar, Dios nunca le va a despreciar, Dios va a escuchar sus peticiones, va a hacer milagros en su vida si dependemos de la voluntad de Dios, si estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando los israelitas se rebelaban en contra de Dios, Dios mismo los castigaba. Les conté el día viernes cómo habían murmurado y criticado y señalado y diciendo de que no era correcto que Dios los sacara, que estaban mejor esclavos en Egipto, y Dios mismo se enojó y mandó serpientes venenosas del desierto a que mordieran a su pueblo, a su gente, y muchos de ellos murieron. En otra ocasión, un líder religioso, Coré se llama, levantó una rebelión también en el desierto, y dijeron, ¿cómo es posible que solo Moisés sea el que sea usado por Dios y que Dios le hable a él? Si nosotros también, había un grupo de sacerdotes y levitas, y dijo, pero si nosotros también somos hombres de Dios. Y estaban criticando a Moisés, estaban criticando a la familia de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Ahí mismo abrió la tierra y se tragó a todos los que se habían rebelado juntamente con Coré y fueron lanzados en el infierno directamente. Se abrió el fuego y se los tragó. ¿Quién hizo eso? Dios. Es decir, que si nosotros nos rebelamos en contra de Dios, Dios muchas veces podría castigarnos a nosotros. ¿Alguna vez usted le ha dicho, le ha aconsejado muchas veces a su hijo, le ha aconsejado muchas veces a su hija, y cuando le aconseja no le hace caso, e hizo todo lo contrario? ¿Y qué hacemos como padres? Castigamos a nuestros hijos. Le quitamos el control remoto, le apagamos la televisión, no le dejamos usar la computadora, no le dejamos usar el teléfono, no le dejamos usar la tablet, no lo dejamos salir a jugar porque desobedeció. ¿Alguna vez a ustedes como padres les ha llegado el sentimiento de quizás fue muy duro con mi hijo, quizás lo castigué, pero a la misma vez llega en su mente un pensamiento que le dice, era necesario que lo hiciera para que sea un hombre recto, para que sea una mujer recta, para que no sea la justicia la que lo castigue allá afuera, para que no sea los enemigos que lo castiguen allá afuera? Mejor lo hago recto yo aquí, la hago recta aquí, para que cuando sea grande sea un hombre de bien, una mujer de bien. Nos duele castigar a nuestros hijos. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros, siendo humanos, tenemos ese instinto, y algunas veces quizás algunos de nosotros hemos llorado cuando hemos castigado fuertemente a nuestros hijos, pero a la misma vez decimos, era necesario, porque después regresa el hijo arrepentido y le pide perdón al papá, y yo no lo vuelvo a hacer, sí, sé que hice mal, pero muchas veces era la única manera ya de corregirlo, porque se estaba descarriando. Y eso es lo que muchas veces hace Dios con todos aquellos que se rebelan en contra de Él. ¿Cuántas veces Dios no mandó castigo para Israel? Les envió a los asirios, a la tribu, al reino del norte, a las 10 tribus de Israel. Le mandó a los babilonios para que los llevaran cautivos al reino del sur, que era Judá y Benjamín. Y tantos castigos más les enviaba a sus enemigos, los filisteos, les enviaba a los moabitas, les enviaba tantos castigos. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Nosotros queremos ser guardados de Dios, de la ira de Él. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Hagamos la voluntad de Dios. El versículo número 19 dice, y esto es bien importante, y quiero que los jóvenes pongan atención aquí en esto, todos, pero especialmente los jóvenes que en la escuela muchas veces les enseñan otras cosas. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, es decir, Dios no ha ocultado nada.
Dios se ha mostrado a sí mismo. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, y claro, ahora a nosotros, los que leemos esta palabra, de que Dios siempre se ha manifestado, porque Dios es real, Dios existe. Y Pablo se lo quiere decir a la iglesia que está en Roma, pero también quiere recordárnoslo a nosotros. Qué lástima que de muchas congregaciones, de muchas iglesias, salen jóvenes y cuando son profesionales, son doctores, son científicos, son abogados, son ingenieros, se olvidan de la existencia de Dios y dicen, soy ateo. O algunos por lo menos dicen, soy agnóstico. El agnóstico dice, ¿saben qué? Yo no sé si existe Dios, si existe o no existe. La verdad es que yo no sé y no me meto en eso. No quiero indagar en eso, no me interesa. Ese es un agnóstico. Pero el ateo busca la manera de negar la existencia de Dios. Y dice, yo creo por esto y por esto y por esto, que Dios no existe. Y agarran teorías como la de Carlos Darwin, no sé si me puedes poner la primera fotografía, o agarran la teoría de la evolución. Pero tenemos, por ejemplo, la de Carlos Darwin, que es los evolucionistas. Esa fotografía, tal y como la ve ahí, estaba en mis libros en los años 93, 94, creo, cuando yo estaba recibiendo clases de grado 7 u 8, si mal no recuerdo. Y me dieron un libro de ciencias naturales, y en ese libro de ciencias naturales, la pasta o la portada del libro era la cara, exactamente esa misma figura. A Carlos Darwin con la figura o con el cuerpo de un mono, la cara de Charles Darwin o de Carlos Darwin, pero con el cuerpo de un mono. El apóstol Pablo está diciendo acá de que Dios ha manifestado siempre por medio de su creación, desde la fundación del mundo. Pero se ha levantado gente como este hombre, Carlos Darwin, dando una teoría. Teoría significa que es algo que no está totalmente comprobado científicamente. Por lo tanto, no deja de ser una teoría. Entonces, esto me lo enseñaron a mí en la escuela, que la evolución del hombre, la forma en la que el hombre o que el ser humano llegó a ser lo que es ahora y lo que era antes o de dónde proviene. Carlos Darwin se inventó, según sus investigaciones, se inventó la teoría de la evolución. Entonces, él es un evolucionista que dice que no habla cómo se inició el mundo, no habla cómo se inició el planeta, las estrellas, el sol, él no habla acerca de eso. Pero Carlos Darwin habla acerca de la vida, cómo existió la vida. Y la invención que hace Carlos Darwin es de que existió una primera célula, que esa es la célula de la cual todos nosotros provenimos. Y esa célula él le llamó Luca. No sé cómo sería en inglés, quizás Luca o Luke, no sé. Luca son las iniciales L-U-C-A. Y el significado de esas palabras es Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común. Y dice que todos provenimos de esa célula, que todos nosotros provenimos de esa célula madre o célula principal. Eso es lo que le enseñan a nuestros jóvenes en la escuela, eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela, que esta teoría de la evolución es en la que hay que creer. Que la célula empezó a evolucionar basado en el tiempo, porque esto tiene que ver con el tiempo, y mediante el tiempo se fue mezclando y combinando con otras bacterias y células y no sé qué otras cosas, que ni siquiera dice de dónde vienen. Y dice que de ahí empezó
a formarse la vida. Y que llegaron a ser peces, llegaron a ser insectos, llegaron a ser aves, llegaron a ser animales, llegaron a ser monos, y que después el mono empezó a evolucionar, y que por eso nuestro familiar más cercano es el mono. A mi hijo le dijeron que nosotros éramos animales. Le enseñaron en la escuela hace 2 años atrás. A mi hijo, estaba en kinder creo todavía, y le dijeron que nosotros éramos como animales. Y yo le dije, el animal lo será él. Y mi hijo se queda viendo como... Y tuve que volver a explicar a mi hijo la Biblia, en Génesis 1:1, lo que Dios ha creado, porque a nuestros hijos desde pequeños les están metiendo estas enseñanzas para que ignoren la existencia de Dios. Pero Carlos Darwin dice que no, hemos venido a través de un proceso de evolución, y después de ese proceso de evolución hemos llegado a ser lo que ahora somos. Pero dice que no es de que todos evolucionan al mismo tiempo, porque usted se dirá entonces, porque hay animales todavía, porque hay caballos, porque hay toros, porque hay jirafas, porque hay elefantes, porque hay peces, si se supone que evolucionan. Y lo que dice Carlos Darwin en su falsa teoría, no es cierto, por supuesto, lo que dice en su falsa teoría es de que hay una selección natural. Es decir, que hay un grupo de entre los mismos monos que aparentemente empezaron a ser como más inteligentes y empezaron a desarrollarse más. Y entonces esto pasaron a otro nivel. Y entonces empezó a levantarse y empezó erguido, pero menos erguido. Iba tomando la forma humana conforme el tiempo iba pasando, a través de la selección natural. Es decir, algunos animales eran inferiores, eran débiles y se quedaron así como elefantes. Otros eran inferiores y débiles y se quedaron así como las serpientes o los ratones. Pero otros, dice, por la selección natural fueron evolucionando hasta ser lo que ahora somos supuestamente los seres humanos, y que entonces nosotros somos la especie animal más inteligente. Eso es lo que esta gente enseña a nuestros hijos en la escuela, en el colegio y en la universidad. Pero el apóstol Pablo está advirtiéndole a la gente que Dios ha mostrado su existencia desde el principio. ¿Qué quiere hacer Carlos Darwin con esto? De que Dios no existe, y de que lo que sucede es que apareció una célula de la nada, que no tiene sentido tampoco, porque nada puede surgir de la nada. Entonces, Carlos Darwin dice que de ahí dependemos. Pero el apóstol Pablo dice lo contrario, y esto es lo que yo creo, la palabra de Dios. Dios se ha manifestado desde el principio de la creación, de lo invisible, de su poder, de su gloria, de su majestad. Nosotros somos testigos de la existencia de Dios. ¿Sabe qué sucede? ¿Por qué es que ahora no podemos ver nosotros a Dios? Sí lo podemos sentir, porque yo lo he experimentado en mi vida. Yo he sentido la presencia de Dios. Yo sé que ustedes han sentido la presencia de Dios, y por eso nadie puede engañarnos. Hemos visto milagros que Dios ha hecho sin que yo le vea. Hemos visto milagros extraordinarios que han sucedido. Hemos sido testigos de eso. ¿Podría yo negar la existencia de Dios? Nunca podría negarlo. Porque aunque yo no lo vea, yo sé que Él es real. Yo sé que existe. Y Él es, si algo tiene que ser más real que nosotros, Él es Dios. Ese es Dios. Dice el apóstol Pablo que desde el principio Dios se ha manifestado con la creación, los árboles, la lógica de los árboles. Los árboles mismos nos emiten un aire especial, el oxígeno, que es el que nosotros respiramos. ¿Cómo es tan hermoso que esos árboles tienen un ciclo de vida, dan fruto, sus hojas cambian de vestuario? Incluso los árboles, ya viene la época en la que muchos de los árboles en este tiempo se visten de colores hermosos, rojo, café, verde bien oscuro, amarillo, y eso es parte del diseño de Dios. ¿Cómo es posible que yo pueda creer de que simple y sencillamente de la nada pueda surgir algo tan hermoso? Océanos separados, ríos separados, mares separados, montañas hermosas. Entonces, ¿cómo puede surgir algo tan organizado, tan bonito y tan perfecto de la nada? De algo que piensa Carlos Darwin que fue una célula y que de ahí existe todo. No tiene sentido, no tiene lógica.
son tan inteligentes, pero a la vez, perdonen la expresión, se vuelven tan tontos, y así dice la Biblia también, porque quieren negar la existencia de Dios y tapar el sol con un dedo, y eso es imposible. No se puede negar la existencia de Dios. Dios es real. Imagínese que incluso las pestañas que nosotros tenemos tienen un objetivo de estar ahí. Los vellos o el cabello que nosotros tenemos tiene una razón por la cual está ahí. Los vellos o cabellos o pelitos que usted tiene en su nariz tienen una razón de estar ahí. Son filtros que le ayudan a que no entre de una sola vez todo el polvo, y de esa manera usted no se intoxica. Cada cosa minuciosa en nuestro cuerpo, Dios lo ingenió y lo creó así. Siempre pienso yo, ¿cómo es posible que la ciencia diga de que de la nada puede surgir cosas tan perfectas, animales hermosos, diseños, colores, tamaños, una creación extraordinaria, y puede surgir de la nada? No, eso es imposible. Si yo agarro el abecedario en papelitos o en dados o en dice y los empiezo a mezclar acá todos y los tiro en este momento acá, ¿usted cree que caería en orden A, B, C, D, E, F, G hasta que termina la Z? Podría intentar 100, 200, 1000, 1.000.000 de veces, y yo creo que sería imposible que caigan en un orden perfecto. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos un parque bien hermoso, bien decorado con flores, bien decorado con árboles de todo tipo, una cancha de basquetbol, una cancha de fútbol, juegos para los niños, bien organizado, un parque extraordinario, incluso con efectos de agua, una fuente? ¿Y qué piensa usted? Oh, no, ese parque apareció automáticamente ahí. ¿Sería lógico pensar eso? ¿Qué es lo que pensamos cuando vemos algo bien bonito, algo que nos llama la atención? Alguien tuvo que haberlo hecho. Existe un diseñador, existe un ingeniero, existe un arquitecto que ha tenido que hacer eso. Eso se llama sentido común. Ahora, si yo soy un ser humano y tengo todo a la perfección, manos, dedos, y todo se utiliza exactamente como Dios lo diseñó, ¿cómo podríamos nosotros negar de que de la nada, de esa célula que dice Carlos Darwin, es que llegamos a este nivel de perfección? A poder tener un balance y poder caminar con nuestros pies nada más, cuando los animales, la mayoría de ellos, lo tienen que hacer en cuatro patas. Entonces, esto es algo que Dios ha diseñado. Somos un diseño perfecto de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la existencia del hombre? No viene de Lucas, como dice Carlos Darwin. Dice la Biblia que Dios formó al primer hombre. Y Dios mismo descendió a ese lugar que Él creó para ensuciarse sus manos y formar al primer hombre, diseñar al primer hombre. Dios ha creado a la humanidad. Eva ya no fue creada, Eva fue tomada del hombre. Entonces, la mujer proviene del hombre, pero después de esa primera pareja, el hombre proviene de la mujer. Bueno, la mujer y el hombre provienen de la mujer, pero al inicio la mujer provino del hombre. Dios hizo una cirugía en Adán, sacó una de sus costillas, y lo que pensamos acá que científicamente pudo suceder es que Dios tomó el ADN de la costilla de Adán, y de ese ADN, de ese código genético, formó a Eva. A Eva no la hizo de barro, no la hizo de tierra. Dios ya no se ensució, sino que lo hizo con el hombre. Pero ya tenía ahí un código genético en Adán, y ese código genético fue el que transfirió para formar a Eva. Por eso Adán dijo: este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, porque de mí ha sido sacada. Entonces, podemos ver de que Adán se quedó con una costilla menos. No es de que todos tengamos una costilla menos, como alguien dijo por ahí en una clase del MISPA, porque no es así. Todos tenemos algunos nacen con una costilla menos, pero la mayoría de nosotros tenemos nuestras costillas normales. Eso fue para Adán.
especialmente que sucedió. Entonces, este evolucionista ha tratado de engañar a la gente. Muchos se han vuelto evolucionistas a causa de esta enseñanza. Este hombre ya murió hace muchos años, pero las enseñanzas erróneas, Satanás ayuda a impulsar esto para que nuestros jóvenes sean engañados en la escuela, para que los universitarios sean engañados y después de haber creído en Dios, creen mejor en la teoría de la evolución o, ¿qué pensamos de más? La teoría del Big Bang, que es otra enseñanza que les dan. Tengo otra fotografía ahí que les quiero enseñar. Y esta otra teoría, que lastimosamente fue creada por un sacerdote católico que creía en Dios, y dice que él cree que esta fue la forma, era científico también, investigador, pero que él cree que la forma, conociendo la Biblia, él cree que la forma en la que existió el universo es a través de un punto que apareció en el espacio. Mira esa parte del destello de la luz de ese lado. Entonces lo que este sacerdote católico inventa es de que no existía nada. No existía nada. O sea, no sabemos qué color era la nada porque era nada. No sabemos si era blanca, negra o qué color era. Pero él dice, no existía nada. ¿Ok? Luego dice que de repente surge un punto en la nada y un punto que estaba cargado, pero sumamente cargado de átomos, y que estos hicieron una explosión extraordinaria que cuando hace la explosión genera un destello y forma todo lo que ahora conocemos como el universo, galaxias, sistemas solares, los planetas, nuestro planeta Tierra, la separación de los ríos, los lagos, los mares, y entonces una explosión que surgió de imagínense algo más pequeño que un grano de arroz, que surge de la nada y que se sobrecalienta. Y eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Cuando habla de esta teoría, mis primeras preguntas son, ¿de dónde surgió ese punto si no había nada? Porque la ciencia nos ha enseñado que nada siempre va a ser nada. Nada nunca puede volverse algo. Nada es nada. 0 más 0 es 0. 0 multiplicado por 100 veces 0 es 0. 0 dividido por 1.000.000 de veces 0 es 0 y nunca va a cambiar. La ciencia nos ha enseñado eso. Pero ahora viene la ciencia y como se creen tan inteligentes y ahora dicen de que de la nada sí puede surgir algo. Ellos mismos se contradicen. Y entonces dice que surgió un pequeño punto y que ese pequeño punto generó una gran explosión. ¿De dónde se sobrecalentó ese punto? ¿De dónde vino el calor si no había nada? ¿De dónde vino el punto? ¿De dónde vino el calor? ¿Cómo es que algo tan pequeño puede hacer una explosión que haga un universo que se vaya expandiendo, que haga una expansión hasta llegar a lo que es ahora? No tiene sentido. Cuando veo la guerra que hay en los países, en el caso de Israel, Ucrania, Rusia, Irán y todos estos países que están en guerra, China, Corea del Norte, que siempre están con la idea de preparar armamentos para destrucción, crean unos cohetes, unos armamentos militares pesados con el objetivo, ¿ustedes creen que de construir o de destruir? Esto genera destrucción. ¿Y cómo es entonces cuando hace una explosión? Vamos a pensar nosotros por lógica de que sucede de que todas las cosas se forman y se miran bien bonitas. El sistema solar. Nos encontramos en el sistema solar y nuestro planeta se encuentra en una posición que no está ni tan cerca del Sol porque nos achicharramos, nos quemamos, y tampoco está tan lejos en la posición más alejada del Sol porque nos congelaríamos. Entonces hemos quedado en una posición tan perfecta, gira exactamente a la perfección alrededor del Sol, y cuando gira alrededor del Sol a la misma vez va girando en su propio eje el planeta para hacer así los días, los meses y los años e ir contando el tiempo. Un día tiene 24 horas, así de que el planeta Tierra da la vuelta al Sol, pero a la misma vez va girando en su propio eje.
Y ahí es donde va contando día por día por día lo que va girando. Imagínense qué extraordinario es eso. ¿Usted cree que una explosión puede hacer eso? ¿Tiene sentido de que una explosión pueda hacer eso? Yo no lo creo. Esto es obra de un arquitecto, de un diseñador, de un Dios sabio y perfecto que ha creado lo que los científicos le han llamado la ciencia, las leyes de la termodinámica, las leyes de la física y todo esto que tiene que ver con ciencia. Dios es el científico que ha inventado todo esto para la humanidad. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es el creador, Él es el diseñador perfecto. Así de que la teoría del Big Bang, la teoría de los evolucionistas o la teoría del Adán científico no tienen nada que ver con la realidad de lo que Dios ha hecho. Mi respuesta es, léase Génesis 1 en adelante. Ahí nos habla de la creación. Dios creó todo lo que existe, el sol, las estrellas, el agua, la dividió, el cielo lo dividió, el día lo dividió con la noche. Dios ha creado los animales marítimos, ha creado las aves, ha creado al ser humano y todo lo que existe, Dios lo ha creado. ¿Cómo creemos en la existencia de Dios? Por toda su creación alrededor, pensando por lógica de que todo lo que existe, ¿cómo es posible que no nos inundemos? Si cuando vamos a nuestro planeta, el mapa va hacia arriba y literalmente así, porque nuestro planeta no es plano, sino que va desde arriba hacia abajo, polo norte a polo sur. ¿Y cómo es posible que no nos caigamos en la gravedad, verdad? Y eso lo ha hecho Dios. Entonces, no hay manera de poder buscar o negar la existencia de Dios y que Dios ha sido el creador de todo lo que nosotros podemos percibir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Así de que al final del versículo 20 dice, de modo que no tienen excusas. Si alguien mira, si tiene la oportunidad de ver, ha visto la creación de Dios, y si ha visto la creación de Dios, ha visto el poder de Dios. Y eso significa que Dios es real. Por eso Pablo dice, nadie tiene excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, Pablo dice, todos conocen a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien mal agradecido? Muchas veces, ¿verdad? Y una vez se molesta, pero dice, no, pues yo lo hice con gusto, hay que ver, él o ella, ¿no? Entonces, pero uno espera pues que le digan gracias. Muchas veces le cedemos el chance a alguien, sigue manejando y no lo mira a uno. Bueno, está bien, uno fue amable, pero qué bueno cuando uno le cede el chance a alguien para que pase, porque le ha costado tratar de incorporarse, y la persona le dice, gracias, muy amable, o se baja, incluso si estaba parqueando y se hizo más adelante para darle chance que se parqueara, se baja y le dice, muchas gracias por ayudarme, ¿no? Entonces, el agradecimiento. Pero esta gente ha visto la creación de Dios, todos. Un maestro dice, no existen los ateos, no existen los ateos. Ellos pretenden esconder la existencia de Dios, pero a la misma vez ellos tienen conflicto y piensan, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Ellos mismos tienen dudas y la conclusión más fácil a la que deberían de llegar es que Dios es real. La gente se quiere hacer atea porque no quiere someterse a la voluntad de Dios y quiere vivir bajo su propia voluntad desordenadamente. Así de que esta gente no glorifica a Dios ni le da gracias a Dios. No, yo no he visto a Dios. Si me presentan a Dios y si Él viene aquí y me dice que Él es Dios y me demuestra con milagros y todo lo que quiere hacer, entonces yo le digo gracias, yo lo adoro y yo creo en Él. Pero no es esa forma en la que Dios quiere que el humano obre para buscar a Dios, sino que el humano vea por toda la creación que Dios ha hecho, que sea humilde y que entienda de que no puede existir de la nada y que Dios es el que lo ha creado y hay que darle gracias. Gracias por el aire que respiramos, gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por la noche para descansar, gracias por todo lo que ha provisto. Pero la gente cree en su vano conocimiento de que Dios no existe y por lo tanto, como no existe, ¿por qué agradecerle si no existe? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
no le dan gracias a Dios, saben que existe Dios, pero no lo honran, se envanecen, es decir, no, tiene que existir algo mejor que la gente dice que es Dios. Tiene que existir algo mejor. Y hay que buscar la manera de explicarlo científicamente. Se envanecieron. Tratan de buscar otras explicaciones que realmente no existen, no son reales, y tratan de engañar a otra gente juntamente tratando de engañarse a ellos mismos. Muchos de estos que creen estas teorías tienen todas las dudas. En las noches ellos solo se preguntan, ¿será que tú eres real? ¿Será que tú existes? Hay situaciones en la vida en las que se encuentran, en las que su misma alma, por el conocimiento que Dios ha puesto en cada persona, de que buscan preguntar, si tú existes, ayúdame, preséntate ante mí, porque tienen la necesidad de saber la verdad. La verdad está a la vista, pero todos lo quieren negar. Así de que su corazón se vuelve entenebrecido porque se creen vanidosos. Entonces Dios los deja que hagan y que piensen lo que quieran. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánto científico hay? Extraordinario, brillante, descubrimientos extraordinarios. Y uno se queda sorprendido de la mente de esta gente. Y si solo entendieran que Dios es el que les ha dado ese conocimiento. Pero mientras más conocimiento científico tienen, más buscan negar la existencia de Dios. Están errados, su corazón está entenebrecido y buscan la manera de escribir libros y confunden a otra gente, engañan a otra gente. Pero nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, nuestros jóvenes que escuchan la palabra de Dios, no deben de ser engañados por estas falsas teorías. Nosotros no creemos en ninguna de estas teorías. Nosotros creemos en la doctrina de la creación, de la existencia de Dios y que Él es el que nos ha creado a todos nosotros. No se avergüencen, jóvenes en la escuela, de creer que existe Dios. Ellos deberían de sentirse avergonzados de que niegan, incluso con tanta evidencia que existe, que Dios es real. Ellos deberían de sentirse avergonzados. Pero ¿sabe qué pasa con ellos? Sus corazones están entenebrecidos, su mente está retorcida, su razonamiento ha sido envanecido. Se sienten orgullosos por el poco conocimiento que tienen y se creen superiores muchas veces a Dios, haciendo a un lado a Dios. Pero cualquiera que diga que es un ateo y quiera hacer a un lado a Dios, eso no significa que desaparece Dios de toda la existencia. Dios sigue estando ahí. Esa persona es la que se crea un vallado, un lugar en donde no quiere dejar entrar a Dios y quiere estar nada más en su mundo, pero eso no significa que Dios deja de existir. Esa persona hace a un lado a Dios, pero Dios sigue estando para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y de esos son los que Dios quiere, esos verdaderos adoradores. De esos son los que Dios necesita, que voluntariamente le busquen. Todos tenemos libre albedrío, así de que cada quien puede decidir lo que quiera. Si quiere, piérdase, pero sus consecuencias al final van a ser catastróficas para siempre, eternamente. Porque por todos medios se ha expuesto la verdad de Dios. ¿Dónde no está la Biblia ahora? ¿Dónde no hay versículos bíblicos puestos? En carros, en trailers, en tiendas, en la internet, en YouTube, en Facebook, en TikTok, por todos lados, por todas las redes sociales. Está puesta la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras se han digitalizado ahora. Ya no solo la tenemos en papel, la tenemos en las computadoras, la tenemos en las tablets, la tenemos en diferentes medios digitales, por todos lados, en todo el mundo, en millones de servidores, en todo el mundo. La palabra de Dios está ahí. Nadie tiene excusa de que no ha escuchado de Dios. Quizá algún indígena o ermitaño que vive en las montañas más alejadas y nunca ha tenido contacto con la civilización. Pero de igual manera, Dios le va a juzgar por la ley que hay en su corazón. Porque por instinto natural, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por instinto natural. Y Dios le va a juzgar por las leyes del corazón. Y así va a suceder. Entonces, estos se creen sabios, pero su tanta sabiduría los lleva a ser necios. Me encanta a mí escuchar científicos cristianos
que públicamente hacen debates con gente que es atea, con gente que es agnóstica, y hacen unos debates extraordinarios y públicamente dicen: soy científico, soy matemático, enseño en la universidad y dice: yo enseño en todos estos lugares y no me avergüenzo de ser cristiano. Lo digo públicamente, y es un hombre brillante y extraordinario para enseñar secularmente. Pero sobre todas las cosas llegó a la conclusión de que todo lo que tiene que ver con la ciencia apunta a Dios, al científico por excelencia, al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes. Él es el verdadero científico. Y los científicos que se creen tan inteligentes apenas han logrado entender la forma en la que Dios ha creado cada una de las cosas, y los científicos le han dado nombre, pero eso Dios ya lo había creado desde antes. Los científicos nada más están conociendo lo que Dios hizo. Eso es todo lo que han hecho. Pero son tan sabios y terminan siendo necios. Imagínense. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, ellos tomaron una decisión. Empezaron a cambiar todo lo que tenía que ver, y aquí está hablando de idolatría. Dice que cambiaron la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a levantar animales, aves, para poderlos adorar. Y cuando hacen estas cosas, Dios se levanta en castigo. Escuche lo que dice a continuación, el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Entonces, la gente, como no ve a Dios y cree en su instinto por allá todavía, cae en cuenta de que tiene que existir un ser superior. Pero como no lo pueden ver y quieren verlo, agarran a la vaca, agarran a cualquier otro animal, agarran una serpiente, agarran cualquier imagen, la levantan y le empiezan a adorar. ¿Qué hicieron nuestros indígenas? Por lo menos en mi país, El Salvador, adoraron al sol, al dios sol. Adoraron al dios del maíz, adoraron al dios de la lluvia y a cuantos otros dioses que se inventaron. Me imagino que lo mismo hicieron en México y en los otros países indígenas donde nosotros provenimos, de nuestra cultura indígena. Ellos adoraban falsamente porque sabían que existía un ser supremo, pero lo hicieron erróneamente. Todavía hay gente que lo hace erróneamente y se postra ante una cosa de metal o de yeso y le adora, cuando no necesitamos tener algo frente a nosotros para adorar a Dios, porque Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad deben de hacerlo. ¿Por qué usted cree que nosotros no tenemos imágenes acá? No las necesitamos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y tiene comunión con mi espíritu, y eso me lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay gente que necesita ver algo para adorar. No es necesario. Dios es espíritu. Hay que adorarle en espíritu. Hay tanta idolatría ahora que duele el corazón ver a la gente, duele el corazón ver a nuestros a niños que se les enseña. Y esa es la cultura. Mi mamá dice, cuando una ocasión, dice, era católica, cuando era jovencita, y dice, pues era su costumbre, pero una vez le tocó a ella el privilegio, dice ella, de cambiarle la ropa a la Virgen de Fátima, creo que era en ese lugar donde ella estaba. Y que cuando va, pues ya ve que tiene la cabecita y se mira bien bonita la muñequita, ¿no? Y entonces dice que cuando le quita el vestido, se quedó asustada y quedó con una impresión extraordinaria, porque de la cabeza para abajo era solo ganchos de hierro adentro y metal, y nada más tenía la cabeza y las manitas y los pies que se le veían, pero todo adentro era estructura de metal. Y ella misma
en su mundo, siendo católica, dijo, pero ¿cómo es posible que adoremos a esto? Y desde entonces ella entendió que eso no tenía razón de ser. Adorando a algo que era de metal, de palo, de yeso, y no era real. Hay que orar al Señor para que esta gente, que hay gente sincera, de verdad hay gente sincera, pero que no ha entendido bien la palabra, que necesita ser sacada de la idolatría. Muchos de ustedes salieron de ese lugar, pero nosotros no creemos en eso de la idolatría. Creemos en el Dios verdadero, y al Dios verdadero se le adora de lo más profundo del corazón en cualquier lugar. No necesita haber un objeto para adorar a Dios. Así de que dice que Dios, al ver esta gente que se ha corrompido, dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque Dios los dejó. Entonces dice, Dios los entregó a la inmundicia. No es decir que Dios dijo, ok, ustedes van a meterse más en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad. Ahorita ustedes los voy a programar para que se metan ahí. Dios no hace eso. Dios no manipula nuestras vidas, incluso la vida de la gente rebelde y desobediente. Ahí los deja. Entonces cuando dice Dios los entregó a la inmundicia, es decir, bueno, no van a entender, no van a hacer caso, dejo de enviarles predicadores, ya no me les presento yo a ellos y que vivan su vida como quieran. A eso se refiere, Dios los entregó a la inmundicia, es decir, Dios no se mete, pues ellos no quieren nada con Dios, entonces Dios se aleja de ellos y que vean ellos cómo le hacen, pero como están atestados de maldad, de orgullo, de vanidad, entonces lo que hacen es que caen en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que incluso caen deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, y esto es terrible, y esto está sucediendo ahora otra vez en gran escala, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos bonitos, alegres, felices, que los llenan de orgullo, como dicen por ahí, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Se perdieron, se corrompieron, hicieron cosas vergonzosas. O sea que no es algo que se mira bonito, no es algo que debería llamarse orgullo, es algo vergonzoso, porque al caer en negar la existencia de Dios, al caer en que ellos pueden hacer su propia voluntad, dice que incluso llegaron al momento de que la mujer perdió el curso natural de lo que es con el hombre, es decir, como matrimonio, un hombre y una mujer. Ese es el método que Dios ha creado. Pero aquí dice el apóstol Pablo, y él lo está viendo en ese tiempo, y lo vimos en el Antiguo Testamento, también allá en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que destruirlo, porque la gente del pueblo había visto hermoso a los ángeles que habían ido a visitar a Lot, y querían conocerlos, y la expresión conocer en ese tiempo significa que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Ellos pensaban que eran hombres normales, pero la apariencia de ellos era hermosa porque eran ángeles. Entonces estos estaban empujando la puerta y querían entrar, hasta que Dios tuvo que matar a esta gente. Imagínense qué terrible. Entonces dice que mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso no lo digo yo, está escrito aquí en la Biblia. Y hay todo caso en las Sagradas Escrituras que hemos visto de este tipo de mentalidad perversa, pervertida. Son casos vergonzosos, hombres con hombres. En las escuelas es lo que me preocupa a mí. Porque nuestros niños muchas veces van a agarrar libros en donde les habla de un hombre que se enamora de otro hombre. Y que no hay problema porque es amor. De una mujer que se enamora de otra mujer. Y que no hay problema porque se aman. Y ese es el amor.
Eso no tiene nada que ver con la realidad. Sus mentes están corrompidas y trastornadas. Hay mujeres que ni siquiera son lesbianas, pero dicen, pero es que tantos hombres y tanto problema que he tenido, tal vez una mujer puede satisfacer mi vida, puede comprenderme, puede cuidarme. Esa es la mentalidad corrupta que la gente tiene ahora. Pero esa no es la naturaleza con la que Dios creó al ser humano. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no queremos saber nada de Dios. ¿Qué pasa en las escuelas? Sacaron a Dios de las escuelas. No hay sagradas escrituras ya en la mayoría de escuelas, a menos que sean escuelas cristianas. Pero todas las escuelas seculares, si no es que la mayoría, han sacado las sagradas escrituras. Han sacado la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? De que entonces están a su libre albedrío y pueden hacer todas las cosas que ellos quieran libremente. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue la lista. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no aceptan a Dios, lo aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el apóstol Pablo se soltó ahí con una gran lista. Y ha dado otras listas en otras cartas que escribió también. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y ahí está la sentencia, y es de Dios, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que es heterosexual, es decir, el hombre le gusta a la mujer. Y hay mujeres que le gustan los hombres, naturalmente. Pero se complacen en participar en el pensamiento de los que dicen que está bien hombre con hombre y que está bien mujer con mujer. Entonces también indirectamente participan en el pecado, por lo cual son dignos de muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y algunos dirán, ¿por qué es que señalan tanto a los homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales, a estos que les gusta tanto estar con los hombres y también con las mujeres? O sea, un desorden sexual extraordinario. Pero es que esta gente está con la mente corrompida. Nosotros amamos a esta gente, de verdad la amamos. Porque entonces, si no amáramos a esta gente, no seríamos de Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo, incluso cuando nuestro prójimo esté perdido en la borrachera, esté perdido en el alcohol, esté perdido en la drogadicción, esté perdido en la pornografía, esté perdido en el homosexualismo, lesbianismo y todo lo que tiene que ver con lo que ahora este grupo ha levantado, los LGBTQ y todo estos tipos de grupos que han surgido, los drag queens que asustan a los niños. Son hombres que se visten de mujeres y se pintan exageradamente y utilizan ropas extravagantes. Es una perversidad. Y eso lo tienen que ver nuestros hijos en las escuelas a través de los libros. Y los gobiernos aprueban eso. California es uno de los principales. Estamos en una de las ciudades más terribles de Sodoma y Gomorra. Las Vegas, San Francisco. Estamos mal. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios, amemos a estas personas, pero demostrándoles el amor de Dios significa que tenemos que decirles la verdad. No discriminándolos, porque no los discriminamos. Lo que ellos están practicando es un pecado como el de la borrachera. Así como apuntamos y señalamos a que deje la borrachera, así como apuntamos y que señalamos a que deje la pornografía y cualquier otro tipo de mal, de igual manera señalamos esto del homosexualismo, lesbianismo y todo lo que tiene que ver con eso. Porque no es natural, no es espiritual y no es moralmente correcto de que se practique este tipo de cosas. Porque Dios no nos ha creado con esa naturaleza. Hay muchas personas que caen en esto
porque fueron abusados sexualmente. Hay mujeres que fueron abusadas sexualmente y no quieren que otro hombre las vuelva a tocar en su vida, pero tienen el instinto de tener una relación con alguien. Entonces, no quiero nada con los hombres, entonces voy a buscar una mujer. Pero es que es algo psicológico que tienen ahí, que hay que tratar. Igual un niño pudo haber sido violado en su niñez. Y yo conozco casos de gente en mi tierra que fue así. Y los violaron en su niñez. Entonces, él se siente niña, aunque es un varón. Pero psicológicamente fue traumado y tiene esa inclinación por el lado de las mujeres, aunque es un hombre. Entonces son cosas que deberían de tratarse. Pero ¿qué hacen ahora las leyes? No. Si el niño se siente niña, vamos a aprobar tanta cantidad de dinero. Si es menor de los 18 años, nosotros le pagamos la cirugía. Si se siente niña, hay que mutilarlo. Hay que cortarle sus órganos genitales. Eso están haciendo. Y si los papás están de acuerdo y el niño está de acuerdo, los mutilan. Pero ¿qué pasa si este niño llega a los 18, 19 años y ya fue cambiado su cuerpo de esa manera y llega a caer en cuenta en la realidad? Porque es un niño, no entiende bien las cosas. Pero cuando llega a su edad adulta, dice, ¿pero qué hice? Y ahora se encuentra con un cuerpo mutilado y con partes de mujer que le implantaron que no era naturalmente su estilo de vida. Otro trauma psicológico que tiene que tratar de revertir por no resolver esas cosas antes. Hay que estar pendientes de lo que nuestros hijos están aprendiendo en las escuelas. A mis hijos les tuve que hablar claro ya qué es lo que significa esto, porque en la escuela se lo están enseñando. Mi hijo dice, hay un compañero mío que dice que se siente niña. Y le digo, hijo, hay que orar por él, pobrecito. No ha entendido las cosas y los papás no lo apoyan en eso. A veces nacen con problemas de más hormonas femeninas, pero eso se puede resolver porque todo su cuerpo es un niño. Todo. Pero solo que se siente como inclinado más al feminismo porque tiene más hormonas femeninas, pero eso se puede resolver. Se le puede inyectar más hormonas masculinas porque es un hombre. Hay que tener mucho cuidado con eso. El apóstol Pablo es claro con la iglesia que nada de esto se debe de permitir ahí. O sea, cualquiera puede venir a la iglesia. Puede venir un homosexual, puede venir un borracho, puede venir cualquier persona aquí a la iglesia y sentarse y escuchar los mensajes. Yo no voy a sacar a nadie mientras no haga ningún desorden. Es bienvenido. Pero ya alguien que va a ministrar y que le va a servir al Señor no podría tener ningún tipo de privilegio de ese. ¿Cómo podría ser posible que yo suba un drag queen a predicar aquí? Si eso no es la forma correcta de guiar al pueblo del Señor. Hay iglesias que ya metieron a matrimonios de 2 mujeres como las pastoras de la iglesia, a matrimonios de 2 hombres, iglesias cristianas evangélicas americanas, hombres, el pastor y el pastor, la pareja. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta dónde hemos llegado con la inmoralidad? Va a llegar un día que nos van a censurar todo lo que enseñamos nosotros de esta manera. Que el Señor nos ayude, pero tenemos que predicar la verdad. Si Pablo lo hacía, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros también? Cuiden la mente de sus jóvenes, por favor, revisen lo que sus jóvenes miran en los teléfonos. No los dejen mucho tiempo solos con los teléfonos, porque hay cosas que se les van a meter ahí. Con las computadoras, los libros que leen, los amigos que tienen, ¿qué están hablando? Hay que estar revisando todo esto. Es preocupante. Por eso quería que nuestros jóvenes se quedaran hoy a escuchar este tema, porque la existencia de Dios es un problema en la escuela. Les hablan de que Dios no existe. Y el otro punto es el lesbianismo, homosexualismo, el bisexualismo y todo lo que tiene que ver con eso, está a la vuelta de la esquina. Con mucho cuidado. Hay gente que ahora hay que respetarla porque se siente perro, hace una casa de perro, le tiene que dar comida de perro y se disfraza como perro. Hay gente así ahora y hay que respetarla. Hay gente que se cree cualquier animal. Había alguien, hace unos meses atrás, había alguien que se creía caballo. Bueno, era una mujer, entonces era una yegua. Y había que tratarla así.
Había otro que se vestía de dálmata allá en Europa. Y se sentía bien así. Sentía que era un animal. Sentía que en su vida pasada había sido un animal. ¿Cuál vida pasada si solo una vida tenemos? Son todas las enseñanzas erradas. Pero los padres tenemos que leer bien la Biblia y enseñarle a nuestros hijos cuál es la verdad y mantenerlos en esa línea. Si cuando sean mayores de edad se quieren apartar, eso es cosa de ellos, pero yo como padre ya he cumplido mi responsabilidad. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Va a haber tanta basura ahí en la calle que van a querer contaminar a nuestros hijos, pero nosotros somos los únicos responsables, somos el remanente. Las iglesias son el remanente de toda la corrupción que hay en el mundo. Nosotros somos los que nos guardamos para Dios y hay que ayudar a esa gente para que también busque a Dios de corazón y se arrepienta. Hay tantas personas homosexuales, gentes transgénero que habían cambiado sus órganos de hombre a mujer y ahora se arrepienten y están regenerando sus vidas y dan testimonio de que Jesús los ha salvado, de que Jesús los ha cambiado. Cientos y miles de personas que se arrepienten de haber caído en eso. Pero ha sido bien difícil el proceso porque ahora tienen que regresar. Muchos de ellos ahora son predicadores. Pero ¿qué necesita la gente? Solo a Dios necesita en su corazón y su vida va a ser diferente.